Ahora, entonces lo que nos pide es extremos locales y absolutos. Entonces vamos a empezar con los extremos locales. Para buscar extremos locales, acuérdense que teníamos que buscar los puntos críticos. Entonces buscamos puntos críticos de f. O sea, son puntos en los cuales, digamos, f' vale 0, pongo puntos f' en x0 igual a 0, o puntos en los cuales no existe f' en x0, o sea, puntos en los cuales la función no es derivable. Así que, bueno, ¿cómo vamos a hacer para darnos cuenta de eso? Vamos a derivar. Entonces derivamos la función f y nos va a quedar que f' es, esto es una suma, o resta si quieren, de funciones, así que vamos a tener la derivada de x, que es 1, menos la derivada de x a la 2 tercios, que acá usamos la regla de la derivada de una potencia, entonces nos va a quedar baja el 2 tercios como un exponente y nos queda por x a la 2 tercios menos 1, que es lo mismo que menos 1 tercio. O sea, 1 menos 2, y esto para que no nos confunda, este menos 1 tercio arriba lo voy a pasar abajo con el exponente positivo. Y puede ser útil hacer un paso más. Voy a sacar denominador común 3x a la 1 tercio. Entonces este va a ser denominador común de 3x a la 1 tercio menos 2. Y así vamos a dejar la derivada. Entonces, ¿cuál es la primera observación que podemos hacer? Esta derivada está definida en todo R igual que la función. Está definida en todos lados, salvo en el 0, ¿sí? Porque no podemos dividir por 0. Tengan en cuenta, esto es la raíz cúbica de x. No está, si x vale 0, tenemos un 0 en el denominador. Entonces, la primera observación es que no existe, ¿sí? O sea, o f no es derivable, si quieren. F no es derivable en x igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, ahí ya tenemos un punto crítico. x0 es un punto crítico. Ahí ya tenemos uno. ¿Cómo, ¿Cómo buscamos además más puntos críticos si es que los hubiera? Bueno, tenemos que ver dónde f' de x vale 0. Entonces, además, f' en x vale 0, sí, solo sí. Bueno, para que el cociente de 0, el numerador tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, esto es sí, solo sí, 3x a la 1 tercio menos 2 me da 0. Sí, solo sí, me ahorro unos pasos para despejar, o sea, paso el 2 sumando, el 3 dividiendo, y me queda que x a la 1 tercio tiene que ser 2 tercios. Sí, solo sí, para despejar x, elevo al cubo a ambos miembros. ¿Sí? Elevo al cubo a ambos miembros y me queda que x tiene que valer 2 al cubo, 8, sobre 3 al cubo, 27. Por lo tanto, hay otro punto crítico, que es x igual a 8 sobre 27, que más o menos es un poquito menos de un tercio, ¿no? Como para que nos demos 8 sobre 24 sería un tercio, este está es un poquito más chico, como para que nos demos una idea. Entonces ahí está, ahí tenemos los puntos críticos. Esos son candidatos a ser extremos locales. Pero ahora, ¿cómo vamos a chequear si son extremos locales con lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, tenemos que ver cómo se porta la f, a la izquierda y a la derecha de esos candidatos a extremos locales. ¿Sí? Entonces, ahora analizo el signo de f' en los siguientes intervalos.
Entonces, Gino, sí, tenés la mano, la vamos a mostrar al final, Gino. Gracias. La idea es tratar de hacer todo analítico y después lo chequeamos con la gráfica. Entonces, tenés la llamada. Entonces, analizo el signo de f' en los siguientes intervalos. Entonces, ¿cómo me voy a construir los intervalos? La función está definida en todo R, ¿sí? F está definida en todo R. Entonces, lo que voy a hacer es a R, a todo el dominio, lo voy a partir, ¿sí? En donde tengo puntos críticos. O sea, en 0, que es un punto crítico, y en 8 sobre 27, supongamos que está por acá, que es otro punto crítico. Entonces, voy a considerar los intervalos, que van desde menos infinito hasta 0, ahí corto, porque tengo un punto crítico. Después voy a ir desde 0 hasta el punto crítico siguiente, que es 8 sobre 27. Y después voy a ir desde 8 sobre 27, ya no se corta más, hasta infinito. ¿Se entiende cómo elijo los intervalos? O sea, agarro el dominio y lo parto donde tengo puntos críticos. Si hubiera además, vamos a tener después otros ejemplos, puntos en los cuales está partido el dominio, o sea, porque la función no está definida, también los tengo que tener en cuenta al considerar los intervalos. Bueno, entonces, yo quiero ver si la función crece o decrece en esos intervalos. ¿Cómo lo voy a hacer? Analizando el signo de f'. Y como consecuencia del signo de f' voy a poder decir si la f es creciente o decreciente. Entonces, por ejemplo, en menos infinito 0, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, si x pertenece a menos infinito 0, acá el primer intervalo. ¿Qué le pasa a la f'? Entonces f' de x es 3x a la 1/3 menos 2 sobre 3x a la 1/3. ¿Sí? O sea, me queda 3 raíz cúbica, si quieren, de x, para verlo más claro, menos 2 dividido 3 raíz cúbica de x. Entonces, lo que a mí me interesa saber es qué signo tiene esto. Entonces, fíjense, si x es negativo, que es donde lo estoy analizando, su raíz cúbica también es negativa. Multiplicada por 3 es negativa. Y si le resto 2, con más razones, más negativa todavía. Entonces, fíjense que el numerador es menor que 0. Y el denominador también, porque dijimos 3 raíz cúbica de x es menor que 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos menos negativo dividido negativo. El resultado es, por regla de los signos, es positivo. Entonces, acá pongo que f' en ese intervalo es positivo. Entonces, ¿cómo es la f? Dijimos, cuando la derivada es positiva, la f bien, crece. Dice Santiago, muy bien. La f crece. ¿Sí? F es creciente. Ahora vamos al intervalo 0,8 sobre 27. Bueno, hay que hacer el análisis de qué pasa ahí, pero justamente nosotros vimos que en 8 sobre 27 la derivada vale 0. Ahí hay un cambio de signo. ¿Sí? Cuando hagan ustedes la cuentita, pero van a llegar que en 0,8 sobre 27, bueno, vamos a hacerlo para que les quede. Si x está en 0,8 sobre 27, entonces tenemos que f' de x es 3x a la 1/3 menos 2 sobre 3x a la 1/3. Entonces lo que pasa acá es que el denominador es positivo, ¿sí?
Ese es fácil de verlo porque x ya es positivo. Entonces su raíz cúbica es positiva. Ahora, 3x a la 1/3 menos 2 sigue siendo negativo. ¿Sí? ¿Por qué sigue siendo negativo? Porque 3 por x a la 1/3 todavía es más chico que 2. ¿Sí? Esto saldría de esta cuenta. Hay que resolver en ecuación, pero es parecida a la ecuación que resolvimos acá. ¿Sí? O sea, esto, la derivada primera recién se hace 0 en 8 sobre 27. Ahí recién va a pasar de ser negativa a ser positiva. Entonces, acá el numerador todavía es negativo. Entonces, menos dividido más me da menos. Entonces acá la función, ¿qué le pasa? Decrece. Por último, se hace el análisis cuando x es más grande que 8 sobre 27, entonces ahí sí van a llegar a que el numerador es positivo acá y el denominador también es positivo. O sea que la f', otra vez, es positiva. Entonces, ¿cómo es la f? La f crece. ¿Me siguen hasta acá? Acá, Lautaro. A ver, la cuentita completa que habría que hacer es decir, bueno, supongo que x está entre 0 y 8 sobre 27, ¿sí? Entonces, ¿cómo se porta 3x a la 1/3 menos 2? ¿Sí? Entonces, x es más chico que 8 sobre 27. ¿Sí? Entonces, esto va a ser menor a 3 por 8 sobre 27 a la 1/3 menos 2. Y esto me da 0. O sea, sí, porque raíz cúbica de 8 sobre 27 es 2/3, 3 se va con el 3, me queda 0. Entonces, de ahí me queda que el numerador es menor que 0. Eso por un lado. Y por otro, eso es el numerador. Y el denominador, más fácil, porque como x es mayor que 0, 3 raíz cúbica de x también es mayor que 0. Entonces queda numerador menor que 0, denominador mayor que 0. Así sería la cuenta. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿puede ser que alguien tenga el micrófono encendido? Mi celular hace como un ruidito. Entonces, fíjense qué es lo que tenemos. Acá es la parte... a ver... Vera, ¿estás? Esta es la parte que intenté explicar por escrito en el mail, que quizás no sé, difícil de entender con lo que yo escribí, que era puro texto. Entonces, acá estamos en el 0, digamos, que hay un punto crítico, y acá en 8 sobre 27, ¿sí? En los puntos donde fracturé, corté las columnas, las columnas de la tabla. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la función? Crece, 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 llega al punto crítico y empieza a decrecer. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir que pasa en el 0? No, Conrado, de mano. Entonces, si crece, 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 punto crítico, y empieza a decrecer, lo que podemos concluir es que en este punto crítico hay un máximo local. Después, entre 0 y 8,27, decrece, 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 llega al punto crítico y a partir de ahí empieza a crecer. Entonces, ¿qué podemos decir que pasa en este otro punto crítico? Tenemos un mínimo local. ¿Sí? Entonces, en el 0 vamos a tener un máximo local y en el 8 sobre 27 vamos a tener un mínimo local. ¿Se entiende por qué? Profe, Sí. ¿por qué
pone los intervalos abiertos si después los toma abajo para reemplazar y para ver si es mayor o menor que cero? Pero fíjate que yo los sigo tomando abiertos acá a los intervalos. Lo que pasa es que no tiene sentido tomar los extremos, porque en los extremos vos ya sabés lo que pasa. Pasa o que la función no es derivable, como en el 0, o que la derivada es 0, como en el 8 sobre 27. ¿Sí? Entonces, esos puntos son críticos y ya los identificamos. Ahora lo que me interesa saber es qué es lo que pasa, por ejemplo, inmediatamente a la izquierda del 0. ¿Sí? Por eso lo tomo abierto. En el 0 yo ya sé lo que pasa. No tiene ni siquiera sentido evaluar f'. Acá. ¿Sí? Lo mismo en el 8 sobre 27. Tampoco tiene sentido porque f' me da 0. ¿Sí? Yo necesito signos positivo o negativo de f' para saber si la función crece o decrece. Y en los extremos de estos intervalos no voy a tener esa información. Bien, bien. ¿Responde tu pregunta, Marcos? Sí, creo que sí. No, no entiendo por qué acá reemplaza por 8 sobre 27 para ver si... Ah, no, no dije nada. Acá, Sí, sí, eso es para ver qué da cero. claro, pero fíjate que no reemplazo por 8 sobre 27. En realidad lo que digo es, x es menor a 8 sobre 27. ¿Sí? Entonces juego con la desigualdad. ¿Sí? Digo, x es menor a 8 sobre 27. Claro, como 8 sobre 27 me da cero, si yo un poquito menos me va a dar menos que cero. Exactamente, Claro, exactamente. Sí, claro. Ahora sí entiendo. ¿segura? Sí, 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 sí. Gracias, profe. Está bueno si los que tienen el micrófono si lo usan para preguntar. Así yo también hablo un poco menos, por lo que les dije recién. Eh, no leo la pregunta y eso. Bueno, entonces, fíjense a lo que llegamos. Es que, entonces, escribo en otra hoja. Por lo tanto, x igual a 0 es un mínimo local, perdón, un máximo local, y x igual a 8 sobre 27 es un mínimo local. No se veía lo que estoy escribiendo. Ahí está. Entonces, no nos pide, el ejercicio no nos pide que esbocemos el gráfico de la función, pero vamos a tratar de esbozarlo porque siempre ayuda. Entonces, tenemos los puntos acá críticos son 0 y supongamos que el 8 sobre 27 está por acá. ¿Sí? O sea que el 1 queda bastante más a la derecha. Entonces, lo que tenemos es que la función en el 0 tiene un máximo local, ¿sí? Pero, a ver, voy a usar la tablita de vuelta acá. ¿Cuánto vale f en 0? F en 0 vale, escribir acá, f en 0 vale 0 menos 0 a la 2 tercios, vale 0. O sea que el punto este, donde digo que hay un máximo local, está acá. Y lo que sabemos es que, a ver, voy a agarrar el lápiz. La información que nos da esta tablita es que a la izquierda del 0, ¿sí? O sea, en menos infinito 0, la función crece. No sabemos cómo, pero crece. En 0 vale 0. Desde 0 hasta 8 sobre 27 empieza a decrecer. Y empieza a decrecer hasta alcanzar un mínimo. El mínimo, entonces, el valor de mínimo va a ser el valor de la función en 8 sobre 27, que vale, hay que evaluar esto en 8 sobre 27. Ah, creo que yo ya lo hice. Bueno, no hice esa cuenta. Si alguien me dice cuánto vale f en 8 sobre 27, o sea, tienen que hacer f en 8 sobre 27 es 8 sobre 27 menos 8 sobre 27 a la 2 tercios.
Menos un noveno. Bueno, te creo. Entonces, ese punto sería, gracias Santiago, menos un noveno. Ahí se alcanzaría el mínimo. Y la otra información que tenemos en la tablita es que desde 8 sobre 27 en adelante la función empieza a crecer. Entonces, empieza a crecer. Una diferencia que hay entre los dos puntos críticos es que en el 0 la función no es derivable, entonces seguramente el cambio de pendiente acá va a ser abrupto, mientras que en 8 sobre 27 sí es derivable, la derivada es 0, entonces el cambio es suave. O sea, se pasa suavemente de ser decreciente acá a ser creciente acá. ¿Sí? Entonces acá identificamos el punto de máximo local y el punto de mínimo local. Perdón que no se ve. Ah, menos 4 sobre 27. Bueno, está. Menos 4 sobre 27. Entonces ahí. Casi lo mismo. Bueno, ¿estamos hasta acá? Profe, Sí. y para saber si son absolutos. Muy bien, buena pregunta. Ese sería el próximo paso, porque acuérdense que el enunciado nos dice encuentre extremos locales y absolutos. Entonces, no sabemos qué otro comportamiento tiene la función. O sea, puntos críticos no hay más, ¿sí? O sea, extremos locales son esos dos. Ahora lo que me pregunto es, ¿qué le pasa a la función? Por ejemplo, este punto acá que hay acá en x igual a 0 podría ser un máximo absoluto si la función después, acá cuando está subiendo otra vez, no supera este valor. O sea, por ejemplo, si yo ya sé que es creciente de 8 sobre 27 a la derecha, pero ¿qué podría pasar? Podría tener una asíntota ahí, ¿sí? Si eso ocurriera, entonces este punto sí sería un máximo absoluto. Pero también podría ser que crezca y supere al valor 0, ¿sí? Con lo cual este punto sigue siendo de máximo local, pero ya no absoluto, porque hay puntos de la función, valores de la función que son más grandes. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué faltaría analizar algo? ¿Se entiende por qué? Ahí Conrado dijo una cosa que es cierta, que es lo que tenemos que chequear. Conrado dijo, pero los dos extremos son infinitos. O sea, hay que ver qué le pasa a la función. Entonces, para ver si son extremos absolutos, tenemos que ver cómo se porta, entre comillas, se porta la función cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito, para ver si supera o no a estos extremos. ¿Está bien? Entonces, para terminar el ejercicio, lo que vamos a hacer es calcular esos límites. ¿Sí? Tenemos que el límite, cuando x tiende a infinito, por ejemplo, de x menos x a la 2 tercios. Esta es la función, ¿sí? Entonces, ¿cuánto da este límite? Bueno, en realidad, ya después de la semana de mayo, vamos a ver que este es un ejemplo de límite indeterminado, porque esto es una indeterminación de tipo infinito menos infinito. Hay que ver quién gana de estos. ¿Sí? ¿Gana el infinito que tiene un signo más o gana el infinito que tiene un signo menos? Bueno, en este caso nosotros ya estamos en condiciones de, si quieren salvar esta indeterminación, lo voy a aclarar acá, que es una indeterminación de tipo infinito menos infinito. Acuérdense que indeterminación significa que a veces puede dar una cosa, a veces puede dar otra. No está determinado el resultado a priori. Entonces, estamos en condiciones de hacerlo porque, fíjense, yo acá puedo sacar, acá tengo x a la 1 y acá tengo x a la 2 tercios.
Entonces yo puedo sacar factor Profe, común a la 2/3. Sí, el infinito de x no sería mayor al infinito de de x a la 2/3. exactamente, exactamente. Esa es la, Ah, es bien, correcto lo que está diciendo. Sí, bien. exactamente. Como el x a la 1 le gana al x a la 2/3. Si ustedes grafican, por ejemplo, la función, a ver, lo hago acá. Si ustedes grafican x así, por ejemplo, y grafican raíz cúbica de x cuadrado, las dos pasan por 1 y por 0, sí, ahí se cruzan siempre las dos, pero seguramente el gráfico de la otra les da algo así. Más o menos, ¿eh? A grandes rasgos. Entonces, el infinito de x a la 1 le va a ganar al infinito de x a la 2/3, como dijo Conrado. ¿Sí? Está buena la observación. Es así, eso les voy a mostrar con una cuentita, que es lo que me da. Entonces, si acá saco factor común x a la 2/3, me sobrevive acá x a la 1/3 menos 1. ¿Sí? Fíjense que si distribuyen, obtienen lo mismo. Entonces, fíjense, cuando x tiende a infinito, x a la 2/3 tiende a infinito. Eso está claro. Lo vimos acá también. Se hace cada vez más grande. Y x a la 1/3 menos 1 también, porque raíz cúbica de x se va a infinito. Si le resto 1 no importa, se sigue yendo a infinito. O sea que este se sigue yendo a infinito. Entonces, en definitiva, el infinito menos infinito, que a priori no sabemos quién gana, a pesar de la observación de Conrado, que está bien, fíjense que me da infinito por infinito. Y bueno, ahora sí, si multiplico dos números que tienden a infinito, positivos ambos, y bueno, el resultado también se va a hacer cada vez más grande. O sea que este límite es infinito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el gráfico que yo estaba haciendo acá a la derecha, acá la función crecía, de 8/27 en adelante la función crece, y bueno, ahora ya sabemos más aún que crece y se va a infinito. O sea, no hay asíntota, digamos. No hay asíntota horizontal. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa cuando x se va a menos infinito? Tenemos x menos x a la 2/3. Entonces acá la pregunta es, ¿quién gana, digamos? Porque si quieren, la x a la 1 se va a menos infinito. ¿Sí? La x a la 2/3 se va a más infinito, porque fíjense, olvídense de ese menos. El elevar al cuadrado, que está implícito acá en este x a la 2/3, hace que esto sea positivo, ¿sí? Entonces, con este menos me va a quedar una indeterminación de tipo menos infinito, menos infinito. ¿Sí? Entonces la pregunta es ¿quién gana? Perdón, menos infinito, más infinito, quizás. O sea, en una situación parecida, entonces voy a resolverla de la misma forma. Saco factor común x a la 2/3 y hago x a la 1/3 menos 1. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Por lo que dije recién, x a la 2/3, fíjense que acá, x a la 2/3, yo estoy elevando la x al cuadrado. ¿Está bien? O sea que eso hace que siempre sea positivo, por más que el x se vaya a menos infinito y tome valores negativos. Entonces, el resultado de esto es que se va a más infinito. En cambio, el otro factor sí es negativo, porque es la raíz cúbica de x. ¿Sí? La raíz cúbica de x se va a menos infinito, cuando x tiende a menos infinito, y si le resto 1 con más razón. O sea que esto se va a menos infinito. Entonces, fíjense, tienen el producto de dos números que en valor absoluto se hacen muy grandes. ¿Sí? Imagínense, no sé, 1000 por menos 1000, si quieren. 1.000.000 por menos 1.000.000. El resultado en valor absoluto es muy grande, pero
está el más por menos. Y ese más por menos hace que el resultado sea negativo. O sea que en este caso el resultado es menos infinito. O sea, que acá nosotros sabíamos que la función crecía desde menos infinito hasta 0, ¿sí? Pero ahora además sabemos que cuando x tiende a menos infinito, la función se va a menos infinito. O sea que sigue bajando, bajando, bajando. ¿Ya? Entonces con eso ya tenemos el gráfico de la función más o menos esbozado. ¿Sí? Como les dije, no nos pedían, pero siempre ayuda. Entonces, ese sería el gráfico de la función f. Entonces ahora podemos decir algo más. Los extremos que dijimos que son locales, ¿son absolutos? No, dice Francesco. Exacto. No son absolutos porque no son los valores más altos ni más bajos que toma la función en todo su recorrido, ¿sí? Fíjense, este era un máximo local porque si venían acá era como una cima de montanita. Suben, después bajan, pero después la función toma valores siempre más altos. Entonces, por lo tanto, los extremos... bueno, no, voy a decir directamente, f no tiene extremos absolutos. Con eso ya estoy diciendo que los que habíamos visto que eran locales no son absolutos, digamos. Y listo. Y no hay nada más que hacer. ¿Se entiende? Sí, Julián. Gino, ¿querés mostrar la gráfica para compararla con esta que hicimos? Bueno, Gino tiene la figura hecha, no sé, en GeoGebra, supongo. Ahí voy, Benja. Bueno, ven, ahí está la gráfica de la función. Fíjense que nos salió bastante bien, ¿no? Fíjense que bueno, ahí verificamos los intervalos de crecimiento, desde el crecimiento, y se ve los puntos críticos. En particular, el punto crítico en el 0 tiene una naturaleza distinta al punto crítico que hay en 8 sobre 27, porque fíjense que ahí la función no es derivable. Fíjense que en el 0, si te parás ahí cerquita del 0, Gino, en el gráfico, fíjense ese cambio abrupto de pendiente que hay. ¿Sí? La pendiente pasa de ser positiva y de golpe se convierte en negativa. Y en el 0 la función no es derivable. Profe, una Sí. pregunta. Con eso de que cuando la pendiente cambia muy abrupto, ¿esa es Sí. ¿cómo se dice? La solución al problema? ¿Hay una manera más formal de decir eso? De No, probar eso mediante cálculo, por esa, así decirlo. esa es la interpretación geométrica. Lo que nosotros vimos en la cuenta analítica es que la derivada en el 0 no existe. ¿Sí? Porque acordate que nos dio un 0 en el denominador. Ah, entiendo. Si lo hubieras intentado hacer por definición, que también en este caso se puede, hubieras llegado a que el límite del cociente incremental no existe en el 0. Porque por izquierda te da un valor y por derecha te da otro. Entiendo. Bien, ¿Sí? gracias. Sí. Ah, bueno, Gino quiere ver la función derivada. Bueno, a ver, ¿qué pasa si graficas la derivada? Ahí está. Bueno, fíjense, eso también sirve para analizar el tema de crecimiento y decrecimiento. Fíjense a la izquierda del 0, o sea, en el segundo cuadrante, fíjense que la derivada es positiva, ¿sí? La derivada es positiva, o sea, el gráfico está por encima del eje X,
Y eso ya lo habíamos visto. Habíamos calculado que la derivada ahí era positiva y por lo tanto la función es creciente. Fíjense, a la izquierda del eje Y, la función f que está abajo es creciente. ¿Y cómo se refleja eso en la derivada? La derivada es positiva. ¿Sí? Además, fíjense que pareciera que la derivada se está yendo, tiene una asíntota allí, por izquierda se está yendo a infinito, ¿sí? Y eso ya nos está dando la pauta de que la función f no es derivable en el cero. Y después fíjense, ahora fíjense a la derecha del eje Y, o sea, para los x positivos. Fíjense que la derivada, la función derivada, que es esa que se parece a una hipérbola, ¿de qué colores son, Gino? Yo soy daltónico, así que no distingo los colores. Encima estoy medio lejos de la pantalla. Bueno, ahí está esa más oscura. Ya no puedo hablar, no veo. Toma. La derivada roja de la función verde. Bueno, justo los dos colores que más me cuestan. Ahí está. Nada, está bien, está bien. Ahí está, azul. Eso es azul. Bueno, fíjense, la derivada en azul es negativa cuando x está entre 0 y 8 sobre 27. O sea, les garantizo que el punto donde la derivada azul corta el eje de x es 8 sobre 27. Fíjense, en ese pequeño intervalito, 0, 8 sobre 27, si querés hacer un zoom ahí, la derivada negativa, la función está decreciendo. ¿Ven? La función verde está decreciendo mientras la derivada es negativa. En el preciso momento en que la derivada se vuelve, o sea, cuando la derivada es 0, o sea, cuando la azul interseca al eje x en 8 sobre 27, tienen el punto crítico. ¿Sí? Y a partir de ahí, la azul empieza a subir y es positiva. La derivada es positiva. ¿Y qué es lo que vemos? Que la f, la función verde, empieza a crecer. ¿Sí? Entonces ahí asociamos lo que decimos eh, crecimiento. ¿No es verde? ¿Qué color es? No sé. No, eso no es naranja. Uy, esperen que perdí la pantalla de. Perdí la pantalla de Gino. Después les paso el test de daltonismo, ¿eh? Después les paso. A ver cuántos caemos en lo mismo. Bueno, lo que ven entonces la asociación entre crecimiento y decrecimiento con el signo de la derivada. Bueno, ¿alguna pregunta?